Capítulo 1. Frida Sofía, la niña que no existía. Terminaba el prefacio apuntando que las burocracias no asumen riesgos, no están en competencia abierta, sin, abro comillas, barreras de ingreso, cierro comillas, a los mercados para otros posibles competidores eventuales que quieran probar suerte. Tampoco ellas disponen de cuadros de ganancias y pérdidas, que son los mapas, brújulas y compases para saber si van bien, mal o regular, para orientarse y corregir errores, permanecer activas e incluso mejorar y crecer, como lo hacen los comercios, centros educativos privados, clínicas y AFJP, que se conducen por su cuenta y riesgo y en competencia sin trabas, con plena obligación de soportar a los competidores en sus mercados respectivos. Riesgos, libre competencia, ganancias y pérdidas son las claves que dan explicación a la mayor eficiencia de las empresas y entidades particulares, comprobada para producir bienes y servicios que por su naturaleza divisible son privados, entre comillas. Se pueden costear mucho mejor con precios. Antes de la historia de Frida Sofía, hablemos sobre verdades de sentido común, casi intuitivas. Intuiciones y argumentos. Es simple. Intuición es un, abro comillas, conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, sin la intervención de la razón, cierro comillas, dice el diccionario de la Real Academia Española, o sea, sin desarrollar argumento. Algunas verdades básicas y elementales pueden saberse así, pero pocas. Argumento es un, abro comillas, razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo, cierro comillas, siempre según el diccionario de la Real Academia Española. Dos ejemplos de verdades intuitivas, abro comillas. Lo que es de todos es de nadie, cierro comillas. Y esta otra, abro comillas. Lo que es de nadie, nadie cuida, cierro comillas. Son poderosas verdades contra la propiedad pública, indebidamente extendida, base del socialismo, y en favor de la propiedad privada, base del capitalismo, y son intuitivas, lo cual no excluye toda una completa teoría en su apoyo, conocida como, abro comillas, la tragedia de los bienes comunes, cierro comillas. Dos ejemplos de razonamiento. Lo que vemos sobre burocracia y formalidades en la producción de bienes públicos y sobre riesgos y ganancias en la de los privados. Refutan, abro comillas, el socialismo y justifican el capitalismo, cierro comillas, pero no intuitivamente. Hay que desarrollar cadenas de argumentos basadas en premisas y comprobaciones para llegar a conclusiones válidas. Razonamientos hay de dos clases, correctos y falaces. Hay muchas clases de falacias. Los razonamientos correctos apoyan las verdades intuitivas y los falaces pretenden apoyar verdades contraintuitivas. El socialismo es contraintuitivo. Por eso sus defensores argumentan con falacias enormes y en cantidades masivas que repiten constantemente, apelando a ciertos sentimentalismos. ¿Es difícil predicar el liberalismo? Como dice mi buen amigo el economista Pablo Zambrano Pontón, es fácil, pero como a todo en la vida hay que buscarle la vuelta. Los, abro comillas, liberales académicos, por lo general, han visto las falacias socialistas empujadas con sentimentalismos que la gente ha aprendido hasta de memoria, y los académicos son conscientes de que por eso, para aprender,
antes hay que desaprender. Así se han dedicado mucho a desmontar una por una todas las falacias socialistas para que la gente desaprenda. Por eso, los liberales académicos no han podido hacer propuestas políticas propias, liberales, porque han estado y están demasiado ocupados desmenuzando las propuestas socialistas. Pero sucede que las políticas socialistas realmente no son propuestas entre comillas, son impuestas desde el poder. Abro comillas. Si te gustan, bien, y si no, también, cierro comillas. Porque, abro comillas, nosotros ganamos las elecciones, cierro comillas. No con argumentaciones, sino con mentiras y con sentimientos y emociones. Abro comillas. Pero ganamos, cierro comillas. Los, abro comillas, liberales políticos, cierro comillas, en cambio, que antes había, entendieron quizá intuitivamente algo muy simple. A los socialistas no les interesan sus argumentos si son correctos o falaces. Les interesa el poder y disfrutar golosamente del poder. Así que los liberales políticos decidimos no solo jugar en contra de las políticas socialistas, destruyendo falacias junto con los académicos, pero también a favor de políticas liberales desarrolladas a partir de verdades intuitivas. Esto cae muy bien a la gente normal y corriente, cansada de escuchar siempre críticas, entre comillas, muy negativas, que escuchan sobre todo del lado liberal y pocas propuestas constructivas positivas. Y los sentimentalismos, la prensa, lamentablemente, tuvo y tiene mucho que ver. Frida Sofía, 13 años, víctima del terremoto. Frida Sofía se hizo hashtag, entre comillas, trending topic, entre comillas, y símbolo viviente y humano, entre comillas, de una gran tragedia que sacudió a los medios y al público. El sismo en Ciudad de México, el 19 de septiembre del pasado 2017. Periodistas y medios presumieron tener información sobre una niña viva, sepultada bajo los escombros del colegio Enrique Rebsamen. Frida Sofía tenía 8 años. Luego dijeron 13 y empezaron a correr las versiones que le pasaron agua con una manguera, que movía una manita por un recoveco, pasaron un número telefónico para encontrar a familiares. Por días, todo el mundo pendiente. De repente, el subsecretario mexicano de Marina llegó hasta los periodistas que esperaban por el rescate. Por, abro comillas, única vez, cierro comillas, iba a dirigir un mensaje a los medios y no aceptaría preguntas. Abro comillas, queremos puntualizar sobre la versión acerca de una niña que no tenemos conocimiento. Nunca lo tuvimos y creemos, bueno, no creemos, estamos seguros que no fue una realidad, cierro comillas. Todos víctimas de la prensa escandalosa y sentimental, no del terremoto. Y este caso para nada fue el primero en México, ni en el mundo, ni será el último. Cada vez que un periodista hable del, abro comillas, lado humano, cierro comillas, de alguien o algo, sale cambio de emisora, viene telenovela sensiblera. Siempre hubo prensa sensacionalista y escandalosa, amarillista, entre comillas, que busca vender a cualquier precio. Antes los periódicos, después la radio, luego la televisión,
y ahora es en los medios digitales, Internet, manipulando sentimientos y emociones. Pero en este siglo se pasan de la raya, y hubo también prensa al servicio de intereses ideológicos y políticos que disfrazan de información, entre comillas, lo que es nada más que mera propaganda. Pero en este siglo no tiene límites. La corrupción, entre comillas, es funcional al sistema. Vimos cifras de los robos y las coimas, que no es tanto si se mira en comparación, pero te hacen creer que, abro comillas, si no robaran tanto, cierro comillas, la educación pública sería cosa maravillosa, y lo mismo la medicina estatal y el seguro social. Y te meten el cuento de la impunidad, entre comillas, que, abro comillas, el otro gran problema, cierro comillas, es que, abro comillas, no hay castigo para los corruptos, cierro comillas. Suelen tapar una mentira con otra mentira. Sin embargo, la corrupción sirve a ciertos fines: hacer súper ricos a los corruptos y llena sus cajas, entre comillas, para sus campañas electorales. Politiqueros hábiles en borrar huellas acusan de corruptos, entre comillas, a todos sus rivales ineptos en esas artes, y así les quitan del juego. Y los continuos escándalos distraen a la atención pública en puros chismes y denuncias, entre comillas, una tras otra. Y así, abro comillas, los de arriba, cierro comillas, evitan que la gente se interese por las realidades que nos ocultan y sigan votando por unos u otros de ellos. La histeria anticorrupción. Primero, te distraen con cuentos para que no veas la causa real y de fondo de los problemas. El sistema. Te mantienen preocupado y ocupado viendo, abro comillas, las noticias, cierro comillas, o sea, las, abro comillas, denuncias de corrupción, cierro comillas, y sus avatares. Si eres algo ingenuo, repites en tu Facebook o Twitter las quejas y lamentos indignados, abro comillas, pena de muerte a los corruptos, cierro comillas. Y si eres más ingenuo, te pueden sacar a una, abro comillas, marcha contra la corrupción, cierro comillas, y sales, abro comillas, a la calle, cierro comillas, a protestar. 2. Te generan la histeria, abro comillas, anticorrupción, cierro comillas. Rabia y resentimiento contra, abro comillas, los corruptos, cierro comillas. Quizá un poco de envidia por los millones en sus cuentas bancarias suizas, ¿o no? Te hacen encrespar, te ponen visceral y de mal humor, y les echas a, abro comillas, los corruptos, cierro comillas, la culpa de todos tus problemas personales, porque la plata no te alcanza o el empleo que buscas y no encuentras. 3. Te dicen, el problema es, abro comillas, la impunidad, cierro comillas, pero ellos ya lo resolvieron. Escogen un, abro comillas, chivo expiatorio, cierro comillas. Cada tanto te dicen, abro comillas, fulano es el corrupto, cierro comillas. Y así canalizan tu crispación contra el fulano, mientras sutano, perengano y otros politiqueros se ríen y se frotan las manos, porque se quitaron de encima a fulano, un competidor en la lucha por el poder,
y las cuotas de poder. Es como cuando agarran al, abro comillas, capo de la droga, cierro comillas, tal o cual, y lo encierran en la cárcel. Los otros capos competidores se adueñan de su segmento o nicho de mercado. 4. En, abro comillas, las noticias, cierro comillas, demuestran las incidencias y chicanas procesales en los, abro comillas, juicios por corrupción, cierro comillas, y más publicaciones tuyas en Facebook y Twitter, y así sutano, perengano y tantos politiqueros te preparan para que sigas votando por ellos, con el cuento de, abro comillas, yo soy honesto, yo soy capaz, corrupto e inepto era el anterior, cierro comillas. ¿Con gobiernos limitados la corrupción desaparecería? No, pero sería limitada, mucho más reducida. Por ejemplo, en alguna compra de uniformes para la policía o en la adjudicación de alguna obra de infraestructura, puente o carretera, obra pública de verdad. La corrupción reducida sería así manejable y tratable por sus medios propios, tribunales y jueces, sin tanto escándalo morboso, ni ventaja o provecho político y partidista. No como ahora, en un gobierno sin límites. La corrupción tampoco tiene límites. Se vuelve inmanejable e intratable. En Brasil, en septiembre de 2016, tras infinidad de marchas de protesta y un enrevesado proceso político, mediático y judicial, acusaron de corrupta, entre comillas, a la presidenta Dilma Rousseff y la depusieron mediante un impeachment, entre comillas, o impugnación. Pusieron a Michel Temer, quien menos de un año después es acusado de corrupto, entre comillas. En Perú acusaron de corrupta, entre comillas, a la candidata Keiko Fujimori en junio de 2016. Votaron por Pedro Pablo Kuczynski y ahora es acusado de corrupto, entre comillas. En la Argentina votaron contra los, abro comillas, corruptos kirchneristas, cierro comillas, en noviembre de 2015. Y ahora pues resulta que descubren a los, abro comillas, corruptos macristas, cierro comillas. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina renunció en septiembre de 2015 tras ser desaforado por el Congreso. Está preso, pero su sucesor, Jimmy Morales, un comediante a quien eligieron porque, abro comillas, no es político, cierro comillas, afronta severas acusaciones. En abril de 2016, el estadounidense The Washington Post incluyó a la aún presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en un listado de líderes envueltos en casos de corrupción en Latinoamérica. Esfera pública y esferas privadas. Cuando a través de las, abro comillas, leyes especiales, cierro comillas, una para cada actividad, el Estado se entromete en la economía y los negocios, en la educación, el arte y la cultura, en el ejercicio médico y de las otras profesiones, la asistencia social, etc., inevitablemente pasa que se ve obligado a los diversos grupos de, abro comillas, intereses especiales, cierro comillas, distintas empresas y ramas de la producción, gremios, iglesias y toda clase de factores de poder o, abro comillas,
poderes fácticos, cierro comillas. Por esa vía siempre se pervierte y corrompe, abro comillas, el gobierno, cierro comillas, como institución, al pretender cumplir funciones que no caben en su naturaleza, pues de ese modo, inevitablemente, abandona la posición de neutralidad que le corresponde y empieza a tomar partido entre intereses de signos contrarios en la industria y el comercio, en la religión y la cultura, incluso en el deporte y en toda actividad privada dentro de la cual interviene el Estado. Si el Estado va a intervenir en la economía, será en favor de los intereses de la agricultura, la industria, el comercio o la banca, de los exportadores, de los ensambladores, entre comillas, o los importadores, de tales empresas y corporaciones o de tales otras, sus rivales y competidores. Si va a intervenir en la religión y las creencias, será a favor de los católicos, los protestantes, los evangélicos, los mormones o cuáles. Si va a intervenir en las áreas de la educación, las bellas artes, la ciencia, a favor de cuáles cosmovisiones y de cuáles ramas de la ciencia y del conocimiento y de cuáles disciplinas artísticas, deportivas, etcétera, y en contra de cuáles otras. Si es en la prensa, va a proteger, entre comillas, la radio, la televisión, los periódicos y las revistas, a favor de tales corporaciones de medios masivos o de tales otras. Esas políticas intrusivas borran las fronteras entre lo público y lo privado, y los intereses opuestos buscan inclinar a, abro comillas, el gobierno, cierro comillas, en su favor y provecho exclusivo, en contra de los rivales. Buscan torcer la mano y forzar el brazo, influir en el dictado de eso que antes llamaban, abro comillas, políticas públicas, cierro comillas, y ahora llaman, abro comillas, políticas de Estado, cierro comillas. Y sin reparar en medios, intercambios de favores, intimidaciones y chantajes, extorsiones y pagos ilegales, entre comillas, o sobornos, calumnias y difamaciones, familiares y favoritos, entre comillas, que colocan en altos puestos, conflictos, paros y huelgas, propaganda mentirosa, fraudes electorales, lo que sea, cualquier cosa con tal de ganar, entre comillas, y no perder, entre comillas. Las políticas y leyes especiales establecen premios y castigos. Los premios pueden ser subsidios, directos e indirectos, en dinero o en especie, proteccionismos, entre comillas, o sea, favoritismos de todo género para los ganadores, entre comillas, descuentos en los impuestos o decretos para molestar a la competencia. ¿Y los castigos? Pues esos mismos, aplicadas a los perdedores, entre comillas, impuestos más altos, prohibiciones, restricciones y limitaciones, obstáculos o la negativa a conceder favores especiales, entre comillas. Los conflictos de intereses son inevitables, recurrentes, crónicos, interminables y a veces sangrientos. Igual es con la hiperpolitización y partidización de los, abro comillas, intereses especiales, cierro comillas, y los poderes fácticos de la prensa y en general de la vida pública y privada. Corrupción es la junta, contubernio o matrimonio espurio entre el Estado y los intereses especiales. Esas, abro comillas,
políticas de Estado, cierro comillas, son la gran corrupción, la madre de todas las corrupciones, y las coimas, entre comillas, son sus hijas.